Mi hijo murió hace 9 años, pero a las 3 de la madrugada sonó el teléfono, con su número. Contesté con las manos temblando. Una voz asustada susurró: «Mamá, no sé dónde estoy. Ayúdame». El aire se me fue del cuerpo. En ese momento no podía imaginar quién estaba realmente detrás de aquel misterio. Hola, queridos oyentes. Gracias por acompañarme hoy. Si te gustan este tipo de historias, por favor, suscríbete al canal Historias de Teresa. Deja tu me gusta y cuéntame desde qué país me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a seguir contando estas historias que tanto nos estremecen. Ahora sí, ponte cómodo. El tiempo para mí se detuvo hace 9 años. Ya no fluía como un río. Era un pantano espeso, inmóvil, cubierto de una neblina gris. Cada día era una copia exacta del anterior. No despertaba por la luz del sol. Las cortinas de mi departamento siempre estaban cerradas, sino por un golpe sordo dentro del pecho que me recordaba: «Sigues aquí, Teresa». Y Santiago no. Mi departamento, en un viejo edificio del centro de Ciudad de México, alguna vez rebosó de luz y risas. Mi esposo y yo lo compramos recién casados. Para nosotros, era un palacio con techos altos y ventanales enormes que daban a un patio lleno de bugambilias. Después de su muerte, me quedé sola con Santiago, nuestro único hijo. Aquella casa se convirtió en nuestro mundo, pero ahora era una tumba. Yo era la única habitante y el único fantasma. Caminaba por los cuartos como una sombra. En la sala, sobre el piano, está su foto enmarcada. Tiene 22 años. Sonríe, con esa sonrisa amplia que iluminaba todo. Sus ojos brillantes parecen aún llenos de vida. No puedo mirarla mucho tiempo. Si lo hago, me parece que la sonrisa cambia, que se vuelve culpable. Su habitación sigue igual que aquel día. El suéter gris sigue colgado en la silla, los libros amontonados sobre el escritorio. Nunca dejé que nadie tocara nada. Un día mi hermana menor, Luz, intentó ordenar el cuarto. «Teresa, no puedes seguir así», dijo con su tono dulce pero firme. «Déjame al menos lavar este suéter. Está lleno de polvo». No respondí. Solo la miré. Su mirada vaciló y retrocedió. Nunca volvió a intentarlo. Luz asumió todo. Venía todos los días al mediodía, siempre con 2 bolsas, una con comida casera, sopas suaves, pollo hervido, purés, y otra con medicinas, facturas, papeles. «Buenos días, hermanita», decía al entrar. «¿Cómo dormiste hoy?» Yo solo asentía. Las palabras me pesaban demasiado. Mientras me servía la comida, Luz hablaba sin parar. «El doctor Rivera llamó. Quiere verte mañana. Dice que tal vez hay que ajustar la dosis». El doctor Rivera. Su voz suave, sus ojos llenos de compasión. Era él quien me recetaba las pastillas para manejar el duelo. Decía que mi mente no soportaría el dolor sin ayuda médica. Yo le creí. ¿Qué otra cosa podía hacer una madre que había perdido a su hijo? Las pastillas me sumergían en un estado de calma viscosa. El dolor seguía ahí, pero se volvía un peso inmenso que no podía mover. Me sentaba en el sillón junto a la ventana, el mismo donde Santiago leía sus novelas, y miraba por una rendija entre las cortinas. No pensaba, solo existía, esperando que el día terminara para que comenzara otro igual. Y así pasaron 9 años. Aquella noche algo cambió. Me desperté sin motivo, sin ruido, sin pesadilla. Solo abrí los ojos en medio de la oscuridad total. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. El reloj digital marcaba las 3:04 y entonces sonó el teléfono. Un sonido agudo, casi un grito, rompió la quietud. Era el viejo aparato que estaba en el pasillo, el que había sido de Santiago. Él mismo había instalado esa línea cuando era adolescente para hablar con sus amigos. Después de su muerte, nunca me atreví a desconectarlo. Luz decía que era una tontería, gasto innecesario, pero para mí era un recuerdo.
El teléfono había estado mudo 9 años. El timbre volvió a sonar. Largo, insistente. En medio de la oscuridad, sentí que la sangre se me helaba. ¿Quién podría llamar a esa hora, a un número que nadie usaba desde hacía tanto tiempo? Me levanté. El suelo frío bajo mis pies descalzos. Caminé por el pasillo sin encender la luz, siguiendo el sonido. El timbre se repitió una vez más. Me detuve frente al aparato. Vibraba sobre la mesa de madera. Respiré hondo y tomé el auricular. Estaba helado. «¿Aló?», susurré. Silencio. Solo un leve crujido, como si del otro lado soplara el viento. Iba a colgar, convencida de que era una broma cruel o un error. Y entonces lo escuché. Un susurro, entrecortado, distorsionado, pero inconfundible. «Mamá, no sé dónde estoy. Ayúdame». Era su voz. Era Santiago. El frío me atravesó como un cuchillo. No podía ser. Era la voz de mi hijo. «Santiago», logré pronunciar, aferrándome a su nombre como a una tabla en medio del mar. «Hijo, ¿eres tú?». El susurro se cortó. Del otro lado se oyeron pasos, voces amortiguadas, metal contra metal. Luego entró una voz joven, nerviosa, demasiado cerca del auricular. «Vienen. Intentaré de nuevo». La línea murió. Quedaron los tonos, secos, indiferentes, como el pitido de un monitor apagándose. Regresé a la recámara sin encender ninguna luz. Sentada en el borde de la cama, esperé el amanecer con los ojos abiertos y una certeza clavada en el pecho como una espina. No había sido un sueño ni un delirio, era real. A las primeras luces, el sopor químico que por años me había amortiguado la mente se disipó como neblina y dejó un dolor agudo, pero lúcido, como si alguien hubiera retirado por fin el algodón de mis oídos. Al mediodía, Luz entró con sus 2 bolsas. «Buenos días, hermanita. Te traje caldito y puré de papa», canturreó hasta que me vio la cara. «Estás pálida, ¿qué pasó? ¿Otra mala noche?». «Anoche sonó el teléfono», dije sin rodeos. «El de Santiago». Ella se quedó inmóvil un segundo. En sus ojos pasó algo como una chispa de fastidio, tan veloz que casi no la vi. Sonrió enseguida, demasiado dulce. «Ay, Teresa, te lo advertí. Ese número es una trampa para tu corazón. Fue una pesadilla». Contesté, y escuché su voz. No me dejó terminar. «Voy a llamar al doctor Rivera», dijo ya con tono ejecutivo. «No podemos permitir que el duelo te haga esto otra vez». En menos de una hora, el doctor estaba en la sala, con su maletín de cuero y esa mirada compasiva que antes me daba alivio. «Teresa», tomó mis manos, «lo que describes es una alucinación auditiva muy vívida. Pasa cuando la mente necesita cerrar un proceso que no ha podido cerrar. Vamos a ajustar la medicación para que descanses». Abrió el blister y colocó 2 pastillas blancas en mi palma. Con la otra mano, Luz me ofreció un vaso con agua. «Tómalas ahora», apremió él. «Vas a sentir cómo la ansiedad se va». Las observé. Eran un poco más grandes que las habituales. Alcé la vista y vi la sonrisa profesional del doctor, la atención meticulosa de Luz. Detrás de esa ternura había otra cosa, un mecanismo exacto, pulcro, controlando mi tristeza, mi dinero, mis decisiones. Mi llamada nocturna había sido una grieta, se apresuraban a sellarla. Hice como que ponía las pastillas en la lengua, pero las deslicé con el pulgar a la comisura y bebí el agua inclinando la cabeza. Tragué con esfuerzo. «Muy bien», dijo Rivera aliviado. «Intenta dormir». Asentí. No dormí. Cuando se fueron, caminé al baño y dejé caer los comprimidos en el inodoro. Me quedé mirando cómo se disolvían.
Sentí que algo viejo dentro de mí también se disolvía. Esa noche, descalza para no hacer ruido, abrí el secreter de madera que fue de mi padre. Aún guardaba mis cuadernos de contabilidad y carpetas de estados de cuenta de otros tiempos. Encendí la lámpara de escritorio. El cono de luz sobre el papel me devolvió a quien yo había sido, la mujer que escucha a los números como a una partitura. Saqué del mueble las facturas recientes que Luz traía cada mes. Todo estaba correcto, demasiado correcto. Bajo las entradas habituales, servicios, farmacia, honorarios del doctor, aparecía con insistencia una línea: Servicios de asesoría, RVR. El monto era mucho más alto de lo que ameritaba una visita semanal, y más abajo, otra salida con nombre anodino: Gestión de fondos. La empresa no me sonaba. Los importes, enormes. El ritmo, perfecto. Siempre el día 25. Abrí la carpeta de mi banco. Luz había cambiado la contraseña para que no te estreses, pero en la validación pedían la palabra clave que elegí años atrás. La recordé sin pensar: campánula. La primera flor que me regaló Santiago en un parque de la colonia Narvarte. El sistema me dejó entrar. Ahí estaba la música real. Decenas de movimientos, los montos exactos, los destinos, y uno que no figuraba en los informes de Luz: Sanatorio Los Encinos. Pagos mensuales, altos, puntuales, desde hacía años. Abrí una pestaña del navegador: Sanatorio Los Encinos, CDMX. La página mostraba pinos, pasillos impecables, personal sonriendo. Entré a Acerca de nosotros. Centro especializado de cuidado cerrado para pacientes con lesiones neurológicas y deterioro cognitivo severo derivados de traumatismos cráneoencefálicos. Régimen controlado de visitas. Programas individualizados de contención farmacológica. Leí ese verbo como un golpe. Contención, no tratamiento. Cerré los ojos. ¿Coincidencia? No bastaba. Fui por las cajas que Luz guardó en la parte alta del closet después del funeral. Dibujos, diplomas, fotos, libretas. Buscaba papeles, no recuerdos. En la tercera caja, al fondo, hallé una carpeta gris sin rotular. Arriba estaba la hoja de admisión de un hospital, con fecha de 9 años atrás. Paciente, hombre no identificado, 22-25 años. ¿No identificado? Santiago llevaba su INE, pensé. Deslicé la vista por los datos hasta la línea que me perforó. Grupo sanguíneo, AB, negativo. Radísimo. El mismo de Santiago. Abajo, la transferencia. Se envía a Sanatorio Los Encinos para cuidados prolongados. Debajo de esa hoja había otra. Movimientos de una cuenta a nombre de mi hijo. Una herencia que yo creía casi extinta. No lo estaba. Y desde esa cuenta salían puntuales los pagos a Los Encinos, cada día 25. El estómago se me revolvió. No solo me ocultaron información, financiaron su encierro con su propio dinero. Respiré hondo. Faltaba una pieza, un vínculo oficial que dijera bajo qué nombre estaba internado. Recordé el teléfono de la página. Esperé a que dieran las 9. Me senté en la sala, tomé el auricular del viejo teléfono, el mismo que había sonado de madrugada, y marqué. Contestó una mujer con voz cansada. Sanatorio Los Encinos, recepción. Buen día, dije con tono plano de burócrata. Habla Teresa Hernández del área de apoyo social. Hacemos una verificación rutinaria de estatus. Necesito confirmar datos de un residente. ¿Nombre? Hice una pausa como quien revisa papeles. Santiago Ávila. Teclazos. Silencio largo. No tenemos ningún paciente con ese nombre. El hielo se me subió por la espalda. Me tragué la angustia. Debe ser un error de captura. Vea, aquí aparece otra anotación.
puede verificar a nombre de Santiago Luz? La palabra se me quedó pegada a la lengua. O quizá Santiago Tovar. Nuevos teclazos. Esta vez la respuesta llegó en un suspiro. Sí, Santiago Tovar. Fecha de ingreso, octubre, hace 9 años. Tutor legal, Dr. Julián Rivera. Régimen de visitas. Restringidas por instrucción del tutor. Ninguna autorizada. Gracias. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Todo encajaba. El doctor, mi hermana, los pagos, el nombre cambiado con el apellido de Luz. No lo habían escondido. Lo habían borrado y reescrito. Necesitaba un abogado que no respondiera a ellos, no el jovencito complaciente que Luz trajo para apoyarnos, al hombre que llevó los asuntos de mi esposo cuando aún estaba vivo. Encontré su tarjeta en una agenda vieja. Liciquionte Sandoval. Marqué. Bueno. Licenciado Sandoval, habla Teresa Hernández. Hace años llevó temas de mi familia. Silencio breve. La recuerdo. Lamento su pérdida. Mi hijo no está muerto, dije con voz llana, como si leyera un asiento contable. Está internado con nombre falso en un sanatorio privado. Durante 9 años, mi hermana y el doctor que me atiende han manejado nuestras cuentas y pagado su encierro con el dinero de él. Tengo documentos. El silencio se alargó, denso. ¿Dónde está, señora Hernández? En mi departamento. No abra la puerta a nadie. Llego en 40 minutos. Colgué. Fui a la sala. Abrí por primera vez en años las cortinas pesadas. La luz del mediodía inundó todo, sin compasión. Sobre la mesa coloqué en orden mis libretas, los estados de cuenta, la hoja del hospital, las capturas del banco. Me cambié el batón por un vestido oscuro de lana. Recogí el cabello. Me senté derecha, con el corazón marcando el compás. Por primera vez en 9 años, no me sentí ausente en mi propia casa. El timbre del edificio sonó con un zumbido firme. Me puse de pie. El licenciado Sandoval entró con su maletín. Olía a papel y tinta nueva. Se sentó. Leyó en silencio, hoja por hoja. Con cada página, su rostro se endurecía. «Es monstruoso», dijo al fin bajo, «pero lo tiene todo. Hoy mismo pedimos medidas cautelares para congelar las cuentas y presentamos denuncia. Lo primero es cortarles el acceso al dinero, después el rescate». Asentí. Mientras él hacía llamadas con una seguridad que yo había olvidado, sentí vibrar el aire. En algún lugar de la ciudad, alguien iba a leer un mensaje del banco. En algún consultorio, una mano se iba a helar sobre un teléfono. En mi casa, por primera vez, el reloj del comedor marcó la hora con un sonido que no me dolió. Era el sonido de algo que volvía a ponerse en marcha. No había pasado una hora desde que el licenciado Sandoval se fue, cuando el timbre del departamento sonó con una furia que me hizo sonreír. No era el toque amable de mi hermana. Era un timbre largo, sostenido, desesperado. No me moví enseguida. Dejé que sonara 2 veces más, y luego caminé hacia la puerta. Cada paso resonaba en el piso como un golpe de martillo. Cuando giré la llave, ellos estaban ahí, Luz y el doctor Rivera. Sus máscaras de ternura habían desaparecido. La cara de Luz era una mezcla de rabia y miedo, sus mejillas encendidas, los labios tensos. Rivera, detrás de ella, tenía los ojos duros, como 2 agujas negras. Ya no había ni rastro de la compasión profesional. «¿Qué hiciste, Teresa?», gritó mi hermana apenas cruzó la puerta. «Congelaste todas las cuentas, todo. ¿Sabes lo que has hecho?». «Restablecer el orden», dije, con voz serena. «Estás enferma», interrumpió Rivera, empujando la puerta para cerrarla tras de sí. «Muy enferma. Esto es un episodio psicótico. No entiendes lo que pasa. Tenemos que ayudarte.
Caminó hacia mí con paso firme, como si aún tuviera autoridad sobre mi cuerpo. Luz sacó su teléfono. «Vas a llamar al banco», dijo casi sin mirarme. «Vas a decir que fue un error, que no estabas bien, que necesitas liberar el dinero». Entraron en la sala y se quedaron quietos. Sobre la mesa estaban mis carpetas abiertas, las hojas numeradas, las copias de los depósitos, la carta del hospital, la hoja de admisión del paciente no identificado. El silencio se volvió pesado. Luz miró los documentos, luego me miró a mí. Su respiración era corta, temblorosa. Rivera palideció. Por primera vez, el control se le escapaba de los ojos. Me senté en el sillón frente a ellos. «Él está vivo», dije despacio. Rivera soltó una carcajada seca. «Esa obsesión tuya. Teresa, estás delirando. No existe ningún Santiago. Estás reviviendo un trauma». «No te molestes», interrumpí mirándolo directo a los ojos. «Ya sé todo. Sé del sanatorio Los Encinos, de los pagos desde la cuenta de mi hijo, del nombre falso. Sé que tú firmaste como tutor legal». Su mandíbula se tensó. Luz apretó el teléfono con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No sabes lo que dices», murmuró ella. Tomé una hoja y la empujé por la mesa hacia ellos. Esto es la ficha médica de un joven no identificado con grupo sanguíneo AB negativo. Y la orden de traslado a tu sanatorio. Levanté la mirada. No te molestaste ni en cambiar el apellido en los papeles bancarios. El silencio se llenó con el zumbido del refrigerador. Luz tembló. Rivera intentó hablar, pero no encontró palabras. ¿Qué ganaban con eso?, pregunté. ¿El dinero? ¿El control? ¿La certificado de incias? ¿La satisfacción de mantenerme drogada mientras ustedes jugaban a ser mis salvadores? Luz se llevó una mano a la boca. Una lágrima le cayó por la mejilla, pero no era de arrepentimiento. Era miedo. Entonces Rivera habló, con voz cortante, de médico dictando diagnóstico. Usted representa un peligro para sí misma, Teresa. Su paranoia ha alcanzado un punto crítico. No tengo más remedio que ordenar su internación inmediata. Sacó su teléfono. Marcó. Sanatorio Los Encinos. Habla el doctor Rivera. Inicien protocolo de ingreso forzoso. Paciente Teresa Hernández. Sus palabras flotaron en el aire como sentencia. ¿Vas a encerrarme también?, pregunté. ¿En la misma habitación que a mi hijo? Él me miró con frialdad. Por tu bien. Pero antes de que pudiera continuar, el timbre del edificio sonó otra vez. Corto, seco, autoritario. Los tres nos quedamos inmóviles. Luz bajó la mano. El color se le escapó del rostro. Yo respiré hondo. Esperaba visitas, dije con calma. Caminé hacia el portero eléctrico y presioné el botón. El clic metálico del seguro abriéndose sonó como un disparo. Rivera retrocedió un paso. Luz murmuró. ¿A quién llamaste? No respondí. Pasaron apenas unos segundos, pero parecieron minutos. Se oyeron pasos firmes subiendo las escaleras, golpes secos en el piso de mármol. La puerta se abrió. En el umbral apareció el licenciado Sandoval con su portafolio en una mano y dos policías detrás de él. Altos, de uniforme oscuro. Luz soltó un grito ahogado. Rivera se quedó paralizado. «Buenos días», dijo Sandoval sin perder el aliento. Doctor Rivera, señora Luz Tobar, quedan formalmente detenidos por fraude y privación ilegal de libertad. Los policías avanzaron. Rivera intentó retroceder,
pero el mayor ya le había tomado el brazo. «Esto es un error», vociferó. «Ella está loca, todo lo inventó». «Los documentos hablan solos», respondió Sandoval con voz helada. Luz se derrumbó en el sofá sollozando sin sonido. Rivera forcejeó, pero un clic de metal selló su destino. Las esposas brillaron bajo la luz de la lámpara. Los agentes comenzaron a leerles sus derechos. Yo me quedé de pie, observando, sin moverme. No sentía rabia, no sentía alivio. Solo un vacío inmenso, claro, limpio. Cuando se los llevaron, Luz levantó la vista. En sus ojos no había odio, solo una pregunta muda. ¿Por qué? No respondí. La puerta se cerró. El sonido fue tan suave que parecía final de un capítulo. Me quedé sola en la sala, entre papeles, libros y polvo dorado flotando en la luz. Sandoval me miró. «Ahora empieza lo más difícil», dijo con gravedad. «Rescatarlo». Asentí. «¿Dónde está?», pregunté. «En Los Encinos. Ya gestioné la orden judicial. Hoy mismo lo trasladan, pero...». Peresa, bajó la voz. «Tiene que estar preparada. 9 años bajo sedación continua dejan huellas. No sé qué vamos a encontrar». Me temblaron las manos, no de miedo, sino de un vértigo extraño, el del comienzo. «No importa cómo esté», dije. «Lo único que importa es que sigue vivo». El auto del licenciado Sandoval se detuvo frente a las puertas del sanatorio Los Encinos justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los cerros. La fachada era blanca, perfecta, sin una grieta. El letrero metálico brillaba con esa pulcritud que solo existe en los lugares que esconden demasiado. A cada lado del portón, 2 guardias vestidos de gris miraban sin expresión. «De aquí no sale nadie sin orden judicial», murmuró Sandoval. «Pero hoy la tenemos». Mostró el documento sellado, y los guardias se apartaron con una rigidez mecánica. Mientras cruzábamos el portón, sentí el aire cambiar. Adentro, el silencio era espeso, sin pájaros, sin pasos, sin nada. El camino de grava llevaba a un edificio principal de 3 pisos, rodeado por jardines simétricos y bancos vacíos. Todo olía a cloro y a calma forzada. Un hombre salió a recibirnos. Bata blanca, sonrisa profesional, ojos vacíos. «Buenas tardes, soy el subdirector clínico», dijo. «El doctor Rivera ya no forma parte de nuestra institución». «Lo sé», respondió Sandoval mostrando su acreditación. «Venimos por el paciente ingresado bajo el nombre de Santiago Tovar». El subdirector parpadeó, nervioso. «Un momento, por favor». Nos hizo pasar a una sala pequeña con muebles beige y diplomas en las paredes. En una esquina, una cámara de seguridad giraba lentamente. Sandoval se cruzó de brazos, impaciente. Yo me quedé de pie, frente a una ventana cubierta con persianas. A través de una rendija, vi pasar una figura, un hombre alto, delgado, empujado en una silla de ruedas. El cabello oscuro, la piel pálida, las manos inmóviles sobre las rodillas. Mi corazón se detuvo. «Es él», susurré. El subdirector volvió con una carpeta y un guardia de seguridad detrás. «El paciente se encuentra estable, pero su estado neurológico es delicado», dijo, leyendo de memoria. «Ha estado bajo sedación prolongada y tratamiento psiquiátrico controlado». «Muéstrenoslo», dijo Sandoval. El hombre dudó un segundo, pero la firma en el documento judicial era clara. Nos condujo por un pasillo interminable, con puertas numeradas y olor a desinfectante. A cada paso, las luces parpadeaban. Cuando llegamos a la habitación 217, el subdirector se detuvo. «Solo un momento», dijo. Giró la llave y abrió. La habitación era pequeña, con paredes color crema y una ventana cubierta por rejas. En el centro, una cama metálica, y en ella, mi hijo, Santiago. Estaba sentado, mirando hacia la ventana, con la cabeza levemente inclinada.
El cabello le caía sobre la frente, más largo de lo que recordaba. Su rostro era más delgado, las mejillas hundidas, pero era él. Sus labios se movieron apenas cuando entré. Santiago. Mi voz se quebró. Hijo. Sus ojos, opacos, giraron lentamente hacia mí. Por un segundo no me reconoció. Luego, algo se encendió detrás de esa mirada. Un destello. Su voz ronca salió como un suspiro. ¿Mamá? Me lancé hacia él. Lo abracé sin fuerza, temerosa de quebrarlo. Su cuerpo temblaba, delgado como una rama seca. Sentí el olor del desinfectante mezclado con el de su piel, el mismo de cuando era niño. Estoy aquí, mi amor, dije conteniendo las lágrimas. Ya se acabó todo. Santiago levantó una mano con esfuerzo y me tocó la mejilla, como si necesitara comprobar que yo era real. Me dijeron que tú estabas muerta, susurró. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Y a mí me dijeron que tú también. Sandoval observaba desde la puerta con el ceño fruncido. Teresa, debemos firmar la orden de traslado, dijo suavemente. Tenemos que sacarlo de aquí esta misma noche. Asentí sin soltar la mano de mi hijo, pero el subdirector, aún de pie en la puerta, no se movió. No será tan sencillo, dijo en voz baja. Hay protocolos médicos, informes que llenar, evaluaciones que... No hay protocolo que pese más que una orden judicial, lo interrumpió Sandoval. El hombre tragó saliva. Se notaba nervioso, mirando hacia el pasillo como si esperara algo. Y entonces lo entendí. No quería retrasarnos por burocracia, quería ganar tiempo. Me levanté. ¿A quién espera?, pregunté. No, nadie, balbuceó. De pronto un grito estalló en el pasillo. ¡Deténganlos! ¡Nadie sale con ese paciente! El subdirector palideció. Desde el fondo del corredor, una mujer con uniforme blanco corría hacia nosotros, escoltada por 2 guardias. ¡Cierren las puertas!, ordenó. ¡Ese hombre no puede salir! Sandoval se giró hacia mí. Teresa, agáchese, susurró. El guardia más cercano alzó la mano, pero el licenciado fue más rápido. Sacó de su maletín la orden judicial, la levantó como un escudo. ¡Cuidado!, gritó él. Todo está grabado y la orden es legal. Los guardias dudaron. Esa vacilación bastó. Sujeté la silla de Santiago y la empujé hacia la puerta. Él temblaba, confuso, pero sus manos se aferraron a las mías. Vamos a casa, le dije. A casa, hijo. Los minutos siguientes fueron un torbellino. Sandoval gritaba artículos del Código Penal mientras caminábamos entre enfermeros que se apartaban sin saber qué hacer. Yo empujaba la silla con toda la fuerza de mis brazos, sin mirar atrás. El aire afuera era denso, cálido, real. Cuando cruzamos el portón, Santiago respiró hondo. El aire huele diferente, dijo con voz débil. Es libertad, le respondí. Subimos al coto. Mientras nos alejábamos, miré por la ventanilla. En la entrada del sanatorio, los guardias discutían con un policía que ya mostraba su placa. Sandoval había hecho su trabajo. En el asiento trasero, Santiago cerró los ojos y apoyó la cabeza en mi hombro. Tengo miedo, mamá, susurró. Yo también, dije, pero el miedo es señal de que estamos vivos. El camino de regreso a Ciudad de México fue largo y silencioso. Solo se oía el motor y el sonido de su respiración lenta. Cuando llegamos al departamento, la noche había caído por completo. Lo ayudé a entrar. Se quedó quieto frente a la puerta, mirando el lugar. Todo sigue igual, murmuró. Nada cambió aquí.
le respondí. Solo te estábamos esperando. Encendí una lámpara. La luz cálida cayó sobre su rostro. Por un instante pude ver al niño que había sido. Y entonces, con voz casi inaudible, dijo algo que me heló la sangre. Mamá, hay cosas que necesito contarte. Cosas que pasaron ahí dentro. Esa noche el silencio del departamento era distinto. Ya no pesaba, vibraba. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Otra vez esa hora, y no podía dormir. Santiago tampoco. Estábamos en la sala. Él sentado en el sofá, cubierto con una manta. Yo frente a él, sosteniendo una taza de té que se enfriaba sin que le diera un solo sorbo. Su rostro parecía el de alguien que ha despertado de un sueño demasiado largo. Las manos le temblaban un poco, pero los ojos estaban despiertos. Mamá, dijo finalmente con voz baja, en ese lugar no todos estaban enfermos. El aire se me cortó. ¿Cómo que no estaban enfermos? Santiago miró hacia la ventana como si temiera que alguien lo oyera. Había gente que gritaba por las noches, pero no por delirios ni por locura. Su voz se quebró. Gritaban porque los drogaban. Me acerqué sin atreverme a interrumpirlo. Nos mantenían sedados la mayor parte del tiempo, continuó. Nos decían que era por nuestro bien, que teníamos ataques de pánico, pero había algo raro. Cada vez que llegaban nuevos pacientes, el doctor Rivera aparecía, firmaba papeles, hablaba con los enfermeros y después los nuevos desaparecían. ¿Desaparecían? Asintió. Sí, a veces los sacaban de madrugada, nunca regresaban. El nudo en mi garganta creció. ¿Sabes quiénes eran? ¿Tienes nombres? Santiago cerró los ojos, concentrado, como intentando arrancar recuerdos de una niebla. Recuerdo a una mujer. Se llamaba Elena, creo. Decía que era maestra, que la habían internado por depresión severa, pero que no estaba loca. Me dijo que la familia había dejado de visitarla de un día para otro. Después de una semana se la llevaron, y a la mañana siguiente, el enfermero que me atendía tenía un reloj nuevo, el mismo que ella usaba. El té se me cayó de las manos. El líquido se extendió sobre la alfombra, tibio y oscuro. Santiago respiró hondo. Había rumores, que algunos pacientes tenían herencias grandes, propiedades, que firmaban documentos cuando estaban dopados y después nada. Todo encajaba, la red, la manipulación, los tratamientos. Rivera y Luz no solo me habían robado a mi hijo, habían robado vidas enteras. Me levanté y comencé a caminar por la sala. El corazón me golpeaba las costillas. ¿Alguien más sabía?, pregunté. Una enfermera, Mariana. Ella me ayudó. Lo miré, incrédula. ¿Te ayudó a escapar? No, negó con la cabeza. Me ayudó a despertar. Guardó silencio un momento, buscando las palabras. Hace 3 meses empezó a reducirme la dosis. Dijo que yo no estaba enfermo, que solo me tenían dormido. Me dio un número. Me dijo, si algún día logras hablar, llama a tu casa, solo una vez. Mi piel se erizó. ¿Fue ella la que te dio el teléfono para que llamaras? Sí. No sé cómo consiguió la línea, pero lo hizo. Dijo que si el teléfono sonaba, todo podría cambiar. Se llevó las manos al rostro, sollozando sin fuerza. Esa llamada fue mi último intento, mamá. Pensé que no iba a salir de ahí. Me arrodillé frente a él. La recibí, hijo, y no voy a dejar que nadie te encierre otra vez. El silencio nos envolvió. Afuera, un trueno lejano hizo temblar los vidrios. Santiago levantó la cabeza, sobresaltado. ¿Oíste eso? Es solo una tormenta. Mentí. Pero el sonido no era de tormenta. Era un motor, un auto que se detuvo frente al edificio. Luego, pasos. 2, 3, 4 pares de botas subiendo la escalera. Santiago me miró.
pálido. Ellos no van a detenerse, ¿verdad? Negué. Fui hasta el mueble junto a la puerta y saqué el sobre que Sandoval me había dejado. Dentro estaban los documentos, las copias notariales, los nombres. Si algo pasa, le dije, toma esto y corre. Santiago negó con la cabeza. No te voy a dejar. Los golpes empezaron, fuertes, rítmicos. ¡Abra la puerta, señora Hernández! ¡Policía Federal! Pero no eran ellos. Las voces no tenían ese tono autoritario de siempre. Era otra cosa, más fría, más controlada. ¿Qué hacemos?, susurró Santiago. Nada, le dije. No vamos a abrir. Los golpes se hicieron más violentos. De repente, el cristal de la ventana del pasillo estalló. Un brazo con guante negro entró y giró el pestillo. ¡Atrás!, grité. Santiago trató de levantarse, pero su cuerpo aún era débil. Lo empujé hacia el dormitorio. «Cierra la puerta y no salgas hasta que te diga», ordené. Volví a la sala justo cuando la puerta principal se abría. 3 hombres de negro, sin insignias, irrumpieron. El primero apuntó con algo que parecía un arma paralizante. «Teresa Hernández», dijo uno con voz metálica, «viene con nosotros». «¿Por orden de quién?», pregunté retrocediendo. «Por orden de quien siempre tuvo el control», respondió el más alto, mostrando una sonrisa helada. «Usted no debió remover lo que estaba muerto». Y entonces, un ruido seco. No supe si fue un disparo o el grito de Santiago desde el dormitorio. El tiempo se detuvo. El sonido me desgarró el alma. Un estallido seco, un grito ahogado y luego un silencio brutal. Corrí hacia el dormitorio sin pensar. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Santiago estaba de pie, o más bien, tambaleándose, sosteniendo en la mano una lámpara rota. Uno de los hombres de negro yacía en el suelo, inconsciente. «¡Mamá, corre!», gritó. No había tiempo para entender. El segundo hombre se lanzó sobre él, pero lo empujé con todas mis fuerzas clavándole la lámpara rota en el hombro. Gritó y cayó hacia atrás. Santiago me tomó del brazo. «¡Por las escaleras traseras!». Cruzamos la cocina. La ventana que daba al pasillo estaba abierta de par en par. El aire húmedo de la madrugada entraba con olor a tierra mojada. Saltamos. Atrás quedaron los gritos, el ruido de pasos, el eco de una vida entera derrumbándose. Bajamos por el patio del edificio y salimos a la calle. El cielo de Ciudad de México estaba gris, todavía sin luz, con esa penumbra que precede al amanecer. «Por aquí», susurré señalando hacia la avenida. Santiago apenas podía caminar, su cuerpo aún débil por los años de sedación. Lo sostenía con un brazo, mientras con la otra mano presionaba el sobre de documentos contra mi pecho. Doblamos por una calle lateral. El motor de una camioneta se encendió a lo lejos. No miré atrás. Solo cuando llegamos al puente peatonal frente al Parque Pilares nos detuvimos. Santiago se recostó en la baranda, jadeando. «Mamá, ellos no trabajan solos». «Lo sé», respondí. El doctor Rivera no era el jefe, era solo una cara. Había alguien más. Lo miré. «¿Quién?». Él cerró los ojos, como si aún le doliera pronunciarlo. «El director de los Encinos, un hombre que todos llamaban el benefactor. Nadie sabía su nombre real, pero todos le temían. Era él quien firmaba los ingresos, quien decidía quién vivía y quién no». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿Lo viste?». «Una vez, cuando me llevaron a la sala grande, había una cámara, un espejo enorme y detrás, una silueta. Solo hablaba con Rivera, nunca con los pacientes. Pero un día escuché su voz». «¿Qué dijo?». «La memoria es un lujo. Algunos deben olvidar para servir mejor». Me quedé helada. «¿Olvidar qué?». Santiago levantó la mirada. «Mamá, no todos los pacientes eran adultos.
Había niños y adolescentes. Los traían de orfanatos, de clínicas del Estado. Les hacían creer que eran tratamientos experimentales, pero eran pruebas. ¿Pruebas? De control mental, de obediencia, de borrado de identidad. Algunos eran usados para experimentos farmacéuticos, otros para otras cosas. Sus palabras eran cuchillos. El aire alrededor se volvió denso, irrespirable. ¿Y tú? Pregunté. ¿Por qué tú? Santiago se llevó las manos a la cabeza. No lo sé. Dicen que me eligieron porque tenía genética especial, por mi tipo de sangre. Yo solo recuerdo luces, voces y la voz del benefactor diciendo: «Este servirá». Me arrodillé frente a él. «Hijo, no estás solo, ya no». En ese momento, escuché algo detrás de nosotros, un chasquido, un clic metálico. Me giré. Un doctor, un dron pequeño, flotaba a pocos metros. Una luz roja parpadeaba en su base. Santiago lo vio también. Nos encontraron. El dron emitió un pitido agudo y se elevó hacia el cielo. Sabía lo que eso significaba. Estaban rastreando nuestra posición. Tomé a Santiago del brazo. «Tenemos que desaparecer». Llamé a Sandoval desde un teléfono público. Contestó con voz ronca, como si no hubiera dormido. «Teresa, ¿dónde están?» «No puedo decirlo. Nos atacaron. En mi casa». Rivera no era el jefe. «Lo sé», respondió él. «Acabo de recibir la notificación. Rivera fue trasladado anoche a una prisión federal, pero alguien intervino. Lo soltaron hace una hora». El mundo se me vino encima. ¿Qué? Tienen conexiones dentro del sistema. Esto va más allá de nosotros. Licenciado, dije, necesito desaparecer con mi hijo. Hubo un silencio. Conozco a alguien. Vive en el sur, en Oaxaca. Le debe favores a mi despacho. Puedo llevarlos esta noche, pero deben llegar a la terminal del sur sin que nadie los siga. Miré a Santiago. Sus ojos estaban llenos de un brillo que no le había visto en años. Determinación. «Vamos», dijo. Corté la llamada. El cielo empezaba a clarear. El tráfico matutino comenzaba a llenar las avenidas. El ruido de la ciudad cubría nuestros pasos. Nos mezclamos entre la gente, sin mirar atrás. En el retrovisor de un taxi que pasó a toda velocidad, creí ver algo. Una silueta dentro de un gocio negro, con lentes oscuros, observando. Quizá solo fue mi mente agotada. O quizá el benefactor ya sabía que estábamos vivos. Nos detuvimos frente a una pequeña fonda. Santiago pidió café. Yo no pude. Saqué el sobre con los documentos y los abrí una vez más. Entre las hojas había algo que no había visto antes. Una tarjeta con un símbolo dorado. Un sol rodeado de espirales. Debajo, una palabra escrita a mano. Proyecto Helios. Lo miré. ¿Te suena esto? Santiago palideció. Sí, ese era el nombre del programa, el que dirigía el benefactor. La carta temblaba entre mis manos. En ese momento supe que lo que habíamos destapado no era solo un crimen. Era una red, un sistema, y nosotros éramos apenas el principio de algo mucho más grande. El autobús partió hacia Oaxaca al caer la tarde. El aire dentro olía a diésel, a cansancio y a miedo. Santiago dormía apoyado en mi hombro, su respiración irregular, sus manos aferradas a la manta como si temiera que el sueño lo devolviera a la oscuridad. Afuera, la ciudad se alejaba lentamente. Las luces de los semáforos se difuminaban en el parabrisas. Los edificios quedaban atrás como sombras que no querían soltarnos.
Yo no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver aparecer aquel auto negro entre el tráfico. Pero no llegó. Durante horas, el ruido del motor fue el único sonido. A medida que avanzábamos hacia el sur, la carretera se volvió más estrecha, más oscura. El conductor bajó la radio y murmuró algo al ayudante sobre un desvío. No quise escuchar. A medianoche, el autobús se detuvo en una estación vacía a las afueras de un pequeño pueblo. Sandoval nos esperaba allí, tal como prometió. Vestía de manera sencilla, pero sus ojos estaban alerta. «Tenemos que movernos rápido», dijo. «No pueden quedarse en hoteles ni registrarse en ningún lado. Les conseguiré refugio con mi contacto. Se llama Emiliano. Nadie los encontrará ahí». Santiago lo miró desconfiado. «¿Podemos confiar en él?» «Tanto como se puede confiar en alguien en estos tiempos», respondió Sandoval. Subimos a su camioneta. El camino hacia el refugio era un laberinto de curvas entre montañas. El aire era denso y la noche demasiado silenciosa. «¿Quién era el benefactor, licenciado?», pregunté. Sandoval apretó el volante. «He estado revisando los documentos del proyecto Helios. Es un programa viejo, con raíces en varias instituciones del gobierno. Oficialmente se cerró hace más de 15 años, pero en realidad nunca se detuvo. Solo cambió de nombre y de manos. ¿Qué hacían con la gente?», susurré. «Experimentaban», respondió. «Buscaban crear individuos neutros, sin recuerdos ni emociones fuertes, personas moldeables, perfectos candidatos para trabajos que nadie más querría hacer». Santiago se removió en el asiento, tenso. Eso fue lo que intentaron conmigo». «Exactamente», asintió Sandoval. «Eres una prueba viviente de que funcionó y de que algo salió mal». Llegamos a un rancho apartado, rodeado de árboles. Una luz débil brillaba en el porche. De la casa salió un hombre robusto, de barba canosa y mirada firme. «Teresa, Santiago», dijo Sandoval. «Él es Emiliano». El hombre nos observó en silencio, como evaluándonos. «Pasen», dijo finalmente. Dentro, la casa olía a madera y café recién hecho. Había libros apilados por todas partes y un pequeño altar con velas. «Aquí estarán seguros», dijo Emiliano, «pero deben saber que esto no ha terminado». Santiago se sentó junto al fuego. «¿Quién eres tú en todo esto?», preguntó. Emiliano lo miró. «Fui parte del proyecto Helios hace mucho, un técnico. Me fui cuando descubrí lo que estaban haciendo. He ayudado a escapar a algunos, pero pocos sobreviven tanto como tú». El silencio se volvió pesado. «¿Cuántos más hay?», pregunté. Emiliano se acercó a una estantería y sacó una carpeta. 18, respondió. 18 personas con tus mismas características, todas desaparecidas, algunas, tal vez, aún vivas. Abrió la carpeta sobre la mesa. Fotografías, rostros de hombres y mujeres jóvenes, todos con esa misma mirada, perdida, hueca. Todos eran parte de lo que llamaban la cohorte inicial. Tú, Santiago, eras el sujeto número 11. Mi hijo palideció. ¿Número 11? Sí, dijo Emiliano con voz grave, pero fuiste el único que despertó sin órdenes, el único que recordó quién era. Eso te convierte en un peligro para ellos. ¿Por qué?, pregunté. Porque tú, Teresa, eres la prueba de que la memoria puede más que el control. Si logran eliminarte, la historia se borra otra vez. El fuego crepitó. Nadie habló durante unos segundos. Entonces Santiago levantó la mirada. No voy a esconderme más. Si hay otros como yo, los encontraremos. Emiliano lo observó con respeto. Eso se da peligroso. Ya lo fue todo, respondió mi hijo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo no concilié el sueño. Pensaba en lo que dijo Emiliano. La memoria puede más que el control. Me levanté, encendí una vela y abrí la carpeta que él nos había mostrado.
Entre los rostros, uno llamó mi atención. Una joven de cabello oscuro, mirada triste. Debajo, un nombre. Elena R. Vargas. Elena. La mujer de la que Santiago había hablado. La que desapareció. Sentí un escalofrío recorrerme. Al reverso de la foto había algo escrito a mano, una dirección y una fecha. Hace 3 semanas. La tinta aún estaba fresca. Miré hacia la habitación de mi hijo. Dormía profundamente. Sabía que no podía decírselo todavía, no hasta estar segura. Apagué la vela. A lo lejos, entre los árboles, una luz se movió. Un punto rojo que parpadeaba, igual que el dron de aquella noche. No estábamos tan lejos como creíamos. El amanecer en Oaxaca llegó envuelto en niebla. El aire olía a tierra húmeda y a algo más. Peligro. No había dormido. Me quedé observando por la ventana toda la noche, con la foto de Elena Vargas en la mano. Cuando el sol apenas empezó a filtrarse entre los cerros, tomé una decisión. No podía quedarme esperando. Si Elena seguía viva, era una prueba. Y si estaba muerta, alguien la había silenciado recientemente. De cualquier forma, debía saberlo. Tomé el papel con la dirección escrita al reverso de la fotografía. San José del Pacífico, carretera vieja. Un lugar remoto, perdido entre montañas y niebla. El sitio perfecto para esconder algo, o a alguien. Dejé una nota para Santiago sobre la mesa. No salgas de aquí. Vuelvo antes del anochecer. Confía en mí. Sabía que se enfadaría, pero no podía arriesgarlo otra vez. Salí en silencio. Emiliano dormía en el sofá, con un libro abierto sobre el pecho. Caminé descalza hasta la puerta y, antes de salir, lo miré una última vez. «Gracias», susurré. «Pero esto tengo que hacerlo sola». El camino hacia San José era una serpiente gris entre montañas. Alquilé un viejo bocho azul en una gasolinera. El encargado ni siquiera pidió documentos, solo aceptó el dinero en efectivo. A medida que ascendía, la neblina se hacía más tensa. Los árboles parecían fantasmas. La dirección llevaba a una casa vieja, de madera, al borde del precipicio. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y la puerta principal entreabierta. Me detuve unos metros antes y apagué el motor. El silencio era total. Ni un pájaro, ni un insecto. Entré con cautela. El suelo crujía bajo mis pasos. Dentro olía a moho y a humo viejo. Sobre una mesa había una taza con restos de café aún húmedos. Alguien había estado allí recientemente. En la pared colgaban recortes de periódico, fotos de hospitales, de políticos, de científicos, y en el centro una imagen impresa de mala calidad, el logotipo del proyecto Helios, el mismo símbolo que había encontrado en la tarjeta dorada. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de mí. Giré bruscamente. Una mujer, delgada, con cabello oscuro recogido en un moño, estaba de pie junto a la puerta trasera. Tenía los ojos hundidos, la piel marcada por cicatrices. La reconocí al instante. «¿Elena Vargas?» Ella asintió. «Pensé que estaba muerta». Susurré. «Debería estarlo». Respondió con una sonrisa amarga, pero no lo logré. Nos miramos en silencio durante unos segundos. «Tu hijo me habló de ti», dije. «Dijo que desapareciste». Elena se acercó, arrastrando una pierna. Me sacaron de los encinos antes de que cerraran la sección principal. Fui parte del grupo de transferencia. Creían que estaba inconsciente, pero escuché todo. «¿Qué escuchaste?» Que el benefactor iba a mover el programa, que Ciudad de México ya no era segura. Querían seguir en Oaxaca, en laboratorios clandestinos. Hizo una pausa. «Pero no solo eso, Teresa. Tu hijo no fue una víctima más. Fue el prototipo final, el único que sobrevivió al proceso completo». Sentí un vacío en el pecho. «¿Qué proceso?».
Elena me miró con compasión. El Helios no buscaba borrar memorias, sino crear vínculos. Querían usar emociones intensas, culpa, pérdida, amor, como anclas para controlar la mente. Usaron tu dolor, Teresa, tu culpa. Tu vínculo con Santiago fue el combustible. Lo entrenaron para responder solo a tu voz, a tus órdenes, a tus recuerdos. Tú eras su código. Retrocedí un paso. No, no puede ser. Por eso lo necesitaban dormido. Mientras tú creías que estaba muerto, lo mantenían bajo control, y cuando empezó a despertar, el benefactor ordenó su apagado. Pero él resistió. ¿Cómo lo sabes? Elena bajó la mirada. Porque yo vi su archivo. Sujeto 11. Respuesta emocional inquebrantable al estímulo materno. Me llevé una mano a la boca. Elena continuó. Eres la llave que puede activar o destruir lo que crearon. Por eso no te mataron. Por eso te mantuvieron drogada. Si te destruían, lo perdían a él. Una ráfaga de viento hizo temblar las ventanas. En la distancia, se escuchó un motor. Elena se puso tensa. Nos siguieron, dijo. Corrimos hacia la parte trasera de la casa. Por el sendero se acercaban 2 camionetas negras. ¿Tienes salida?, pregunté. Por el bosque, respondió. Sígueme. Nos internamos entre los árboles. La neblina lo cubría todo. Los faros de los autos se movían detrás de nosotros como bestias buscándonos. Elena respiraba con dificultad, pero no se detenía. Hay un río más abajo, jadeó. Si llegamos ahí, los perderemos. Corrimos cuesta abajo, tropezando con raíces y piedras. El rugido del motor se acercaba. Entonces, un disparo. Elena cayó. ¡No!, grité. Me arrodillé a su lado. La bala la había alcanzado en el pecho. Teresa, susurró con la voz apenas audible. Escucha, el benefactor no es un hombre, es un grupo. Y el nombre, el verdadero, está en la caja, bajo la mesa. Sus ojos se apagaron antes de terminar la frase. Me levanté, temblando. Los faros estaban cada vez más cerca. Corrí sin mirar atrás, entre la niebla, hasta que mis pies encontraron el río. El agua helada me cortó la respiración, pero crucé. Cuando llegué al otro lado, me giré. La casa ardía. El fuego iluminaba la montaña. Las sombras de los hombres se recortaban contra las llamas, y por un instante, juré ver entre ellas una figura más alta, más quieta, observándome. No supe si era el benefactor o mi miedo dándole rostro. Pero algo en mi interior cambió. Ya no era solo una madre huyendo, era la única testigo viva de un experimento que nunca debía salir a la luz, y no pensaba callar. Cuando regresé al refugio, el amanecer teñía el cielo de un gris sucio. Los árboles seguían cubiertos de neblina, pero el aire olía a humo lejano, el humo de la casa de Elena. Caminé deprisa, con el cuerpo helado y la mente ardiendo. Tenía que contarles a Santiago y a Emiliano lo que había descubierto. Tenía que advertirles. Pero al abrir la puerta del rancho, lo supe al instante. El silencio no era el mismo. Era demasiado limpio, demasiado vacío. «Santiago», llamé, apenas un susurro. No hubo respuesta. Solo el crepitar de una vela encendida sobre la mesa y la nota que ardía lentamente en su base. Corrí. La tomé antes de que se consumiera del todo. La tinta se había corrido, pero aún podía leerla. «Mamá, no te busques. Me encontré. No me sigas». El corazón me dio un vuelco. Detrás de la nota algo más. La tarjeta dorada del proyecto Helios, partida en 2, y una foto de Santiago, tomada esa misma noche. No podía entenderlo. ¿Quién la había dejado? ¿Él o alguien más? «¡Emiliano!», grité. Corrí hacia el dormitorio del hombre. La puerta estaba abierta.
La cama, vacía. El suelo manchado con algo oscuro. Sangre. Me temblaron las piernas. En la pared, escrito con tiza, había un mensaje. El sol no muere, solo cambia de forma. Me quedé mirando esas palabras hasta que el sonido del motor de una camioneta rompió el silencio. Salí corriendo al porche, pero el vehículo ya se perdía entre la bruma. Entonces recordé las últimas palabras de Elena. El benefactor no es un hombre, es un grupo. Entendí. No estaban buscando a Santiago, lo estaban usando, activándolo. Esa noche, desde una posada abandonada en las afueras de Tehuantepec, encendí mi laptop vieja, la que Sandoval me había traído. En los archivos que me había dejado Emiliano había algo que no había notado antes, un vídeo. Lo abrí. La imagen era borrosa, tomada desde una cámara de seguridad. Un laboratorio blanco, varias camas metálicas, pacientes conectados a cables, monitores, luces rojas parpadeando. Entre ellos, uno que conocía demasiado bien, mi hijo, Santiago. En la pantalla, un hombre con bata se acercaba a él. No era Rivera, ni el subdirector. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero su voz era clara. Fase final del proyecto Helios. Sujeto 11 listo para protocolo de vinculación total. Activador emocional, madre. Mi garganta se cerró. Si se despierta, preguntó otro científico fuera de cámara, ¿recordará quién es? Recordará lo que necesitemos que recuerde, respondió el hombre. Eso es lo hermoso del amor. Es el control más perfecto. Apagué la pantalla. Las manos me temblaban. Ese vídeo no era antiguo. La fecha del archivo era de 3 días atrás. 3 días, después de haberlo rescatado. El miedo me golpeó como una ola. No lo habían perdido. Lo habían dejado salir a propósito. Me levanté de golpe. Busqué el celular viejo de Sandoval, el que había dejado cargando. Llamé su número. Nada. Solo silencio. Volví a intentar. La línea sonó. Y alguien contestó. Licenciado, soy Teresa. Santiago desapareció. Lo tomaron. Una pausa. Luego una voz masculina, fría. Sabemos dónde está señora Hernández. ¿Quién habla? El benefactor. Sentí cómo me faltaba el aire. ¿Qué hicieron con mi hijo? Le dimos un propósito. Siempre lo tuvo. Usted solo debía aceptar su papel. ¿Mi papel? El proyecto Helios nació del amor maternal, Teresa. Su culpa lo alimentó. Su voz lo activó. Su pérdida lo perfeccionó. ¡Ustedes lo destruyeron! No, lo trascendimos. Y ahora él será el primero. La fusión está completa. Corté la llamada. El teléfono cayó al suelo. No sabía si llorar o gritar. Fui hasta la mochila de Emiliano. Dentro, encontré una llave USB con la palabra Sol escrita con marcador. La conecté. Archivos, decenas, fotos, grabaciones, listas, y en el centro un documento. Helios, prototipelo final. Lo abrí. Una frase encabezaba el texto. Objetivo: sustituir la identidad individual por una conciencia unificada basada en estímulos de obediencia emocional. Resultados: sujeto 11, activo. Sujeto primario, Teresa Hernández, preparado para conexión. Mi sangre se congeló. La pantalla se iluminó con una notificación. Transferencia iniciada. Intenté cerrar el archivo, pero no respondía. Las luces del cuarto parpadearon, y entonces una voz surgió del parlante, distorsionada, pero inconfundible. Mamá, no te resistas. Todo va a estar bien. Era él, Santiago, mi hijo. La computadora vibró, el ventilador rugió, y en la pantalla, por un instante, su rostro apareció. Pero no era el Santiago que conocía. Era una versión vacía, sin emoción, con una sonrisa extraña. Ven conmigo, mamá.
dijo. El sol necesita 2. Esa noche huí otra vez. Quemé el archivo, destruí la computadora y me juré una cosa. Antes de que el sol renaciera, iba a encontrar a mi hijo, o a destruir lo que quedaba de él. El amanecer llegó sin luz. El cielo de Oaxaca estaba cubierto de nubes negras, tan densas que parecía que el sol jamás volvería a salir. Era el día más silencioso que recordaba, y yo sabía que sería el último. Me moví con calma, sin miedo. Había dejado de temblar. Había dejado de llorar. Solo quedaba una certeza. Tenía que terminarlo. El USB destruido aún olía a plástico quemado, pero en medio del desastre logré rescatar una coordenada del archivo. 17 grados 04 Norde, 96 grados 47 Ostiuro. La ubicación del Centro de Integración Helios, un lugar que oficialmente no existía. Tomé la camioneta vieja de Emiliano, el tanque apenas medio lleno. Mientras conducía por la carretera polvorienta, la neblina se fue cerrando. El camino ascendía entre montañas y el aire se volvía cada vez más frío. Pasaron horas. El GPS dejó de funcionar. Y entonces lo vi. En el fondo del valle, una estructura gris se alzaba entre los pinos. No tenía letreros, ni banderas, ni nombre, pero lo supe. Ese era el corazón del proyecto Helios. Dejé la camioneta escondida entre los árboles. Entré por un túnel de mantenimiento con linterna en mano. El aire olía a metal y a ozono, como si todo el lugar respirara electricidad. Avancé por un corredor iluminado por luces rojas. Al fondo, un ascensor. La pantalla parpadeaba con una sola palabra: vinculación. Presioné el botón. Las puertas se cerraron. El ascensor descendió con un zumbido grave, interminable. Cuando se abrió, llegué a una sala circular. En el centro, una plataforma rodeada de cables y monitores, y allí, sentado en una silla metálica, con sensores en la cabeza y los brazos extendidos, estaba Santiago. Vestía de blanco. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos. En la pared, una pantalla mostraba su actividad cerebral, y sobre esa imagen, el símbolo dorado del proyecto Helios giraba lentamente, como un sol artificial. Una voz se encendió en los altavoces. «Bienvenida, Teresa. Has llegado justo a tiempo». Busqué la fuente. Del otro lado de la sala, tras un vidrio blindado, un grupo de hombres y mujeres observaban. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras doradas. Uno de ellos dio un paso al frente. «Yo soy el benefactor». Su voz era tranquila, casi amable. «Tu hijo está en equilibrio. Ha alcanzado la unión completa, pero para perfeccionarla necesita un último impulso. Tu presencia». «¿Qué le hicieron?», pregunté. «Lo liberamos de su dolor, de su miedo, de ti». «¡Miente! ¿En serio?». Su tono se volvió casi burlón. «¿Acaso no lo ves? Todo lo que eres, todo lo que fuiste, era el ingrediente que necesitábamos. Tu amor incondicional, tu pérdida, tu culpa. El sol, Helios, no es solo control, es devoción. Y tú, Teresa, eres su fuente infinita». El zumbido de las máquinas aumentó. Los monitores comenzaron a mostrar pulsos sincronizados entre mi frecuencia cardíaca, detectada por sensores del piso, y la de Santiago. La voz continuó. «Solo di su nombre. Eso basta». Me acerqué lentamente a la plataforma. Santiago me miraba sin reconocerme. Su boca se movió apenas. «Mamá, el sol me llama». Las lágrimas me nublaron los ojos. Di un paso más. «Hijo, mírame. Soy yo, Teresa. No soy tu código, no soy tu orden.
Soy tu madre. Un destello recorrió las luces. Los monitores parpadearon. El benefactor murmuró algo a los técnicos. Resiste la disociación, no completa el vínculo. Apreté los puños. ¿Quieres que diga su nombre? Grité. Pues lo diré. Me giré hacia la vitrina. Santiago Ávila Hernández, dije con toda la fuerza que tenía. Y luego añadí, despierta, no obedezcas, recuerda. Las máquinas estallaron en un coro de alarmas. Santiago gritó, un sonido gutural, casi animal. Los cables chispearon. El símbolo dorado del helio se fracturó en la pantalla. El benefactor gritaba órdenes, pero nadie lo oía. El suelo tembló. Las luces parpadearon. Y entonces Santiago me miró. De verdad. Mamá, susurró. ¿Qué hiciste? Te devolví a ti mismo. Un destello blanco lo envolvió todo. El vidrio del observatorio se fracturó. Las alarmas se apagaron y el aire se llenó de ese olor metálico de electricidad y ceniza. No recuerdo cómo salí. Solo sé que desperté afuera, en el bosque, con el cuerpo cubierto de polvo y el cielo despejado por primera vez en días. El sol salía entre las nubes, un sol real, cálido, humano. A mi lado, un hombre dormía, Santiago, sin cables, sin máscaras. Respiraba tranquilo. Lo abracé. Él abrió los ojos lentamente. ¿Dónde estamos? Lejos, respondí. Lejos de todo. Miró al cielo. El sol. Sí, dije, pero ahora es nuestro, no de ellos. Nos quedamos en silencio, mirando el amanecer. El viento movía las hojas y el mundo, por primera vez en muchos años, parecía estar en paz. Pero dentro de mí sabía que aquello no era el final, que siempre habría alguien buscando resucitar al sol artificial, y que mientras quedara una madre con memoria, Helios nunca podría dominar el amor humano. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, apoya a Historias de Teresa con tu me gusta y cuéntame desde qué parte del mundo me escuchas. Las voces como la tuya son las que mantienen vivo el fuego de la verdad.